Les mandamos también ya a sus correos el material que hemos preparado el día martes, lo que ya les llegó a todos. Si no les llegó, pues se inscriben y se los envíen también. Chicos, vamos a hablar de cosas. Un tantito como que el diablo está enojado, ¿no? Porque estamos haciendo esto, así que vamos a ver qué tal. Vámonos. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Yo amo a la iglesia, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Yo amo a María. Hay una razón. Yo amo a María. Cristo vive en mi corazón. Un aplauso, chicos. Ya estamos bien conectados. ¿Qué ha pasado? No, no te ha pasado. Pedimos por favor a todos los que se conecten, apagar sus micros para que haya Anabel, te pido, apagar tu micro, Alex Juárez, su micro, para poder interactuar. Buenas noches. Siempre que lo vamos a hablar, interactuemos. Anabel, pues, saludarles nuevamente a todos a nombre de las obras misionales pontificias del Padre Víctor Libre por su participación en ese taller muy bonito, muy hermoso que lo estaba haciendo ya Eric Oliva junto con todos nosotros. Y bueno, el día de hoy pues se nos vienen más cosas más interesantes, más profundas. Y bueno, también pues pedirles, ¿no? No solamente toca de acá, el día 30 de septiembre también hay un taller bíblico que lo hace también nuestro hermano Edwin, que se habla de lo que es Biblia y misión. Así que también están invitados. Así que hay que aprovechar. Tenemos el material y aprovechar lo que este tiempo de pandemia pues nos ha dado ese privilegio de poder conectarnos. Gracias a Dios, no solamente en Lima, sino que en todo el Perú. Estamos de todo el Perú. Estamos de Cajamarca, de Tiquitos, desde Arequipa, desde Trujillo, desde Estados Unidos, desde Moquegua. Está aquí también. Y bueno, de todos los lugares de Lima también están. Pues bienvenidos. Vamos a empezar con una pequeña oración antes de darle paso ya a Edwin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No pongas los ojos en nadie más que en Él. No pongas los ojos en nadie más que en Él. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No pongas los ojos en nadie más. No pongas los ojos en nadie más.
pongas tus ojos en nadie más, no pongas los ojos en nadie más, no pongas los ojos en nadie más. Y todo lo que hagamos, hoy, mañana y siempre, sea para darle gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin más preámbulos, le damos pase a nuestro hermano Edwin Oliva para que nos pueda dar... Para entrar. Sí, entonces, Ricardito, te pido que por favor le des el acceso correspondiente a Edwin. Y bueno, Edwin, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Giancarlo. Muchas gracias a ti y a todos los que están también dentro de la organización. Un saludo para todos los que están conectados. Un saludo de paz y bien para ustedes y sus familias. A todos los que están en esta reunión y a todos también los que están viendo la transmisión. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en el nombre del Señor para poder completar la otra parte que nos faltaba. Recuerdan que el día martes habíamos conversado un poco, ¿no es cierto?, acerca de el Antiguo Testamento y Hechos de los Apóstoles, y hoy día vamos a conversar acerca de los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Pablo y Apocalipsis. Así que, sin más, ya vamos a comenzar por abordar estos temas lo más que podamos. Les voy a rogar también que en la medida de lo posible tengamos el micrófono apagado para que no haya ningún tipo de interrupción, y al final, por supuesto, como siempre, vamos a resolver por ahí algunas dudas o comentarios que puedan haber. ¿Sí? Desde ya pueden ir, por supuesto, comentando o escribiendo. Muy bien, entonces así, bendecidos por el Señor, comenzamos con nuestra participación. A ver, voy a esperar para que me puedan dar el acceso para poder compartir. Tengo también ahí el material para el día de hoy. Repito, vamos a ver los 4 evangelios, las cartas, ¿no es cierto?, de Pablo. Ahí me van comentando para ganarse el chocolate del día de hoy cuántas cartas escribió Pablo o cuántas se consideran las cartas paulinas. Y por supuesto Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis, por ejemplo? Ahí está, 2 preguntas. ¿Cuántas cartas? Y ¿quién escribió Apocalipsis? Ahí no se olvide, por favor, Giancarlo, para que me den acceso a poder compartir la presentación. Y por supuesto también tengan su cuadernito ahí para cualquier apunte, cualquier detalle que parezca importante, que sea importante, vamos anotándolo por ahí. A ver, Juan escribió Apocalipsis, dice, ahí está, ya tenemos un premio que es Yanina Trujillo. Muy bien, Apocalipsis lo escribió Juan. Ajá, vamos por ahí, vamos bien. ¿Y cuántas cartas son? Vamos a ver. Ok, gracias por el acceso. Excelente, ahora sí. Comenzamos y arrancamos con los 4 evangelios. Y vamos a explicar un poquito cómo es esto exactamente de los 4 evangelios, el gran evangelio, ¿cómo se dice? Vamos ahí. Evangelio propiamente le denominamos a la buena noticia, la buena nueva. Me parece que hubo una pregunta algo parecido el martes pasado respecto a las buenas nuevas. Sí, la buena nueva, la buena noticia es el evangelio. ¿Ok? Punto también para Rubén, son 13 cartas, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a comenzar un poquito con la segunda de Timoteo, una carta de Pablo a Timoteo, que dice, toda escritura, escuche, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, es decir, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento en el aprendizaje de la palabra de Dios y conociendo más nuestra palabra, nuestra Biblia, es útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. ¿Estamos? Entonces estamos avanzando bastante bien. Luego, vamos ya propiamente a el Evangelio. Decimos que propiamente son 4 evangelistas los que escribieron. El Evangelio el Evangelio como nombre es uno solo, es decir, es el gran Evangelio, la buena noticia, no son 4 buenas noticias distintas. ¿Ok? Vamos un poquito identificando por ahí, no son 4 evangelios distintos y cada uno es digamos, distinto al otro o tiene una buena nueva distinta. No. El evangelio, el gran evangelio con mayúsculas, digamos, es uno solo. La buena nueva es una sola. Y hay 4 miradas de donde poder observarla. Una mirada, vamos con Mateo. ¿Quién es Mateo? El primer evangelista que aparece en nuestro
en nuestro Nuevo Testamento, él, bueno, antes de ser apóstol de Jesús, fue cobrador de impuestos, ¿no? Hace poco hemos visto dentro del Evangelio a Mateo, donde predicó él después, por Palestina y por África. ¿A quiénes evangelizaba Mateo? ¿A quiénes le daba la buena noticia? A los judíos convertidos y al cristianismo, digamos, los que se habían convertido de judíos hacia el cristianismo, es decir, los que habían escuchado la ley de Moisés, los que estaban enterados, digamos, los que estaban enterados. El fin que se propuso demostrar Mateo era que Jesús era el Mesías prometido. El mismo fin debe ser para los demás. Más o menos por ahí en el año 70 se escribió. ¿Ok? Mateo murió mártir, es decir, fue martirizado, y le celebramos el 21 de septiembre. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Marcos, el Evangelio de Marcos es el segundo Evangelio. ¿Ok? ¿Él quién era? Vamos a denominar a Marcos como, digamos, el secretario de San Pedro, muy cercano, digamos, o cercano a San Pedro. Ciertamente es el evangelio más corto, escribió en griego por la década de los 60, 70 más o menos. Más bien, Marcos tiene unas narraciones un poco más frescas, más agradables, porque marca gestos, ¿no? Y de esa forma miró, por ejemplo, dice la palabra de Dios, Jesús miró así, entonces te da un poco, digamos, te pone en la situación, ¿no? Por ejemplo, como dice, las miradas de Cristo. Finalmente, ¿cómo llegó Marcos? Como obispo de Alejandría en Egipto. Murió también mártir y lo celebramos el 25 de abril. Perdón. Vamos con Lucas. Hablamos un poquito de Lucas el día del martes, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Hechos de los Apóstoles. Pues este es el mismo Lucas que escribió Hechos de los Apóstoles, médico, escribió alrededor de los años 80 después de Cristo. ¿Compañero de quién? De Pablo, ¿no es cierto? No sé, por ahí ustedes han visto una película que es Pablo el Apóstol, me parece que se llama la película, donde muestra cuando Pablo estaba encarcelado, uno de los que lo iba a ver, o quien estaba atrás, digamos, como su compañero, era Lucas, el evangelista, ¿ok? Él no era israelita, es decir, no venía de descendencia israelita, más bien él también inclinaba su evangelio hacia los pobres. El evangelio de la oración, le dice, ¿no? Narra también gran parte de la infancia de Jesús, algo que no paralelamente no se ve con los otros evangelios. ¿Su fiesta cuándo es? El 18 de octubre. Muy bien. Luego tenemos el último evangelio, que es el evangelio de Juan, que también vamos a ver luego el Apocalipsis. Él escribe el último evangelio más o menos por el 96 después de Cristo. Él sí no murió martirizado, no fue mártir, sino murió por edad, es decir, por ancianidad, en Éfeso en el año 95 más o menos, ¿no es cierto? Es decir, un poquito después de la fecha, ¿no es cierto? Y se presenta el documento, se presenta el libro un año después de los escritos, ¿ok? Su fiesta el 27 de diciembre. Su fecha el 27 de diciembre. Ahora, vamos a marcar un poquito una pauta respecto a ellos. La predicación de ellos se adapta a las necesidades de las distintas comunidades hacia donde ellos se dirigen. Es decir, acá tenemos varios hermanos conectados y todos, por ejemplo, hemos tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero cada uno, desde la realidad, como lo va a vivir, desde el lugar donde se encuentra, lo va a contar de una manera. Es decir, si yo voy a predicar, por ejemplo, no sé, de pronto a Chiclayo, o si voy a predicar de repente, de pronto a no sé, a Estados Unidos, o voy a otro lugar, no lo voy a hacer de la misma forma, ¿verdad? Cristo es el mismo. Esta es la idea, Cristo es el mismo. Pero la forma como cada uno lo hacía, eso sí es distinto. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, aquí? ¿Me ayudan también, por favor, con el micrófono? Vemos que San Mateo tiene una predicación palestinense, es decir, a los judíos. Ya tenían, ¿no es cierto?, un poquito ya de la prédica, o mejor dicho, del Pentateuco, de un poco de la historia de Moisés. Entonces ya había un poquito de tierra. Mira, para ponerla en el medio, con esos niñitos. Si me apoyan ahí con el apagado del micrófono, por favor, muchas gracias. San Marcos, por ejemplo, la predicación básicamente enfocada a la de Pedro en Roma, y tiene presente a los romanos, quiere hacerles ver la revelación progresiva como Mesías e Hijo de Dios. San Lucas, en cambio, con, digamos, un texto un poquito más elaborado,
claro, también un poquito más de conversación con Pablo, ya se puede arriesgar a escribir a los paganos, es decir, la tendencia o la inclinación iba hacia los paganos, y para conversar con los paganos, pues habría que tener cierta habilidad, ¿no es cierto?, cierta forma de léxico de poder tratarlos y poder hablarlos y dirigirse hacia ellos. San Juan, de otra manera, va a una meditación un poco más profunda del mensaje que tiene. Quiere presentar al verbo de Dios hecho hombre, pero más de un lado como una fuente de vida, algo un poco más, como dice ahí, una meditación un poco más interna. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los tres primeros coinciden en un esquema fundamental, ¿no es cierto? Y detalles, digamos, secundarios que envasan. Y, digamos, se puede leer de manera simultánea, paralela, prácticamente, digamos. Por eso recibe el nombre de sinópticos. ¿Ok? ¿Hemos escuchado esa palabra? Los evangelios sinópticos, entonces, ¿cuáles son? Tres: Mateo, Marcos y Lucas. Y se dice sinóptico porque tienen esa capacidad de poder ser prácticamente paralelos, de poder entenderlos y leerlos por ese detalles y ese esquema que tienen. Juan no tiene un esquema muy similar al de ellos. ¿Ok? Por eso es juánico, se le dice nada más, digamos, separándolo un poquito de los sinópticos. ¿Ok? Los sinópticos, los tres primeros, y Juan adicional. Hay una figura interesante que por ahí de repente ustedes lo van a encontrar y de repente no hemos entendido por qué es o qué será. Esto es un tetramorfo, se le llama, la imagen conjunta de cuatro símbolos que se le denomina las cuatro evangelistas. El primer imagen, el primer viviente, es como un león. ¿Ok? No sé si lo ven ahí en la imagen. El segundo es como un novillo, como una especie de, está en la parte inferior, ¿no? Como una especie de res, digamos. El tercero es, digamos, el rostro de un hombre, casi como un ángel, digamos. Y el cuarto es como un águila volando. Estas simbologías, este tetramorfo, se le designó a los evangelistas. Por ejemplo, San Juan vendría a ser el águila por la elevación espiritual que tenía. ¿Se acuerdan que Juan era más meditativo? ¿Ok? Se le da la denominación del águila. Marcos, el león, por ejemplo, que muestra la divinidad de Jesús. ¿Ok? Mateo, el hombre tipo ángel que tiene alas, pero hombre, al fin muestra lo adicional de Cristo, es decir, la humanidad de Jesús. Y Lucas, que tiene un poco más de carácter sacerdotal, un poco más enfocado, muestra el novillo, el toro. ¿Estamos? Entonces, cuando veamos estas imágenes de tetramorfo, ya sabemos a qué nos estamos identificando. Básicamente vamos a tomar raíz de los evangelistas, de los cuatro evangelistas. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a ver acá algo interesante. La verdad revelada por Cristo, ¿ok?, se transmitió por muchos años de manera oral. Es decir, Cristo ascendió, le dijo a sus apóstoles, vayan, ok, pasaron unos años, pero no les dejó un texto, no les dejó una Biblia, no les dejó un código que dice así se tiene que hacer. No. ¿Qué les dejó? Lo que los apóstoles tenían a través del Espíritu Santo como recuerdo. Es decir, no había una Biblia en ese momento del Nuevo Testamento, ¿no? Lo que se redactó quedó escrito en el Nuevo Testamento, pero lo que no se escribió quedó en la tradición de la Iglesia Católica. Es decir, cuando hablamos de la tradición apostólica, estamos hablando de esto, de estas vivencias que tuvieron, pero que no fue escrita. Después fue escrito, por supuesto, pero todo habrá quedado escrito, todo habrá sido literalmente puesto. Hay algunas cosas que no, y por eso esas cosas que no, es muy importante no perder eso. Por eso dice, no podemos dejar de lado una realidad de orden histórico dentro de la evangelización. Ahí nos diferenciamos un poquito de nuestros hermanos separados, ¿no es cierto? Los hermanos separados dicen, no, Biblia, 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 Biblia. ¿Y la tradición de la iglesia dónde está? Esa parte, tantísimos años de manera oral, ¿dónde está? No podemos dejarla de lado. Eso también es importante. ¿Estamos? Muy bien. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 102, dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, Cristo, ¿no es cierto?, en quien Él se da a conocer en plenitud. ¿Qué es esto? Vamos a poner aquí en claro. La Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿desde cuándo existen? ¿Desde siempre? ¿Desde el Nuevo Testamento? ¿Desde cuándo existe la Trinidad? Porque Cristo vino recién en el año 0, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. ¿Desde cuándo existe la Trinidad? La Trinidad existe desde siempre. Solamente que, para ponerlo
digamos, en imagen, en el Antiguo Testamento es Dios, su palabra, es decir, la comunicación que tenía Dios con las personas es el Verbo, segunda persona, y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Ese verbo, esa palabra, se encarna. ¿Estamos? Ahora sí, repito, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Dónde está Cristo? Ahí no está Cristo, no está Jesús. Entonces, ¿no hay Trinidad? Sí hay Trinidad. Dios Padre, luego el verbo, es decir, la palabra, esa comunicación que tenía Dios con las personas, que vemos en todo el Antiguo Testamento, que Dios se comunicaba con ellos, ese verbo, ¿ok?, es la segunda. Y luego el Espíritu Santo, la tercera persona. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Ese verbo que tenía el Padre se encarna en el Hijo de Dios y continúa la Trinidad. Entonces la Trinidad siempre existió, siempre estuvo. ¿Ah? Es la Santísima Trinidad. Muy bien. Preguntas importantes para ir cerrando el tema de Evangelios. ¿Qué debemos tener presente antes de leer los Evangelios? Hermanos, tener presente en qué contexto y de quién es el Evangelio. ¿Ah? ¿En qué contexto y de quién es? ¿De Lucas? ¿Es de Marco? ¿De quién es el Evangelio? Teniendo en cuenta lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Qué debemos tener en cuenta al leer Marcos, Mateo y Lucas? Pues que estos tres se pueden, digamos, leer paralelamente porque son los evangelios sinópticos, ¿ok? Sinópticos, que es la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué apellido han puesto los expertos a los tres evangelios? Sinópticos, ¿no? Son sinópticos. ¿Los evangelios de Marcos, Lucas, estos sinópticos, solo tienen semejanzas? No, también hay algunas cosas que son distintas porque están destinadas a personas distintas, recuerden, ¿verdad? Una está destinada a los que eran judíos, Mateo, por ejemplo. Lucas, no tanto, más bien Lucas se iba con los que se habían convertido o iban a convertirse con los paganos, por ejemplo. Entonces tienen diferencias también, no es que sean exactamente iguales. ¿Qué es el evangelio y qué son los evangelios? Esto lo dije hace un momento, ¿cierto? El evangelio es la buena noticia, esa gran noticia que es Cristo. ¿Y qué son los evangelios? Ya en minúscula, los evangelios le denominamos a los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Penúltima pregunta, ¿a qué se deben las diferencias en los evangelios? También lo comentábamos, a la forma como cada uno lo vivió y lo pudo expresar. Cómo cada uno, ¿no es cierto?, pudo enfocar. No estaban ellos, es decir, Jesús estaba hablando y ellos estaban apuntando. No, eso no, ¿no es cierto? En base a la experiencia recogida, en todo momento se plasman los evangelios. Por eso hay ciertas diferencias, pero vemos que están unificadas. Hay diferencias, pero están unificadas. Última pregunta, ¿qué debemos tener en cuenta para leer bien los evangelios? Debemos tener en cuenta para leer los evangelios que es un mismo espíritu, que es un mismo Cristo, que quiso en ese momento que se plasmara su vida, pero para gloria de Dios. Entonces debemos tener en cuenta, para leer bien los evangelios, número 1, tomar en cuenta el contexto en que se desenvuelve ese momento. ¿No es cierto? Tomar en cuenta el contexto, tomar en cuenta para quién lo dirige. Por ejemplo, el martes le hacía el ejemplo del buen samaritano, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, el buen samaritano sí lo conozco, pero decir buen samaritano en ese momento era algo totalmente ilógico, ¿no es cierto? Era algo totalmente rarísimo. ¿Cómo va a existir un buen samaritano? Eso no existía, decía la gente. Entonces, por eso en ese momento Jesús le causaba tanta confusión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir entendiendo que para leer bien los evangelios debemos tener en cuenta el contexto, debemos tener en cuenta de quién es el evangelio y para quién está dirigido. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos con las cartas paulinas. Muy bien respondieron ahí, ¿no es cierto? 13 cartas paulinas. Hace tiempo, mucho tiempo atrás, se pensaron que habían 14 por la carta a los hebreos. Luego con estudios se verificó que la carta a los hebreos no se ha definido de autor, ¿no? Y no era Pablo, ¿ok? Entonces, si antes se decía 14, era por el tema de hebreos, pero no. Se definió ya hace algunos años que no es Pablo, así que nos quedamos con 13. Vamos para allá entonces con esas 13 de manera sintética. Primero, ¿qué narra? ¿Qué nos explica las cartas paulinas? Narra lo que vivían las comunidades cristianas. Es decir, ¿nos sirve para hoy día o ya no nos sirve? Sí, porque vamos a ver ahorita
cómo la realidad no se aleja mucho. Busca el incremento espiritual. Entonces, acá, respuesta primera. Hermano, si tú buscas un incremento espiritual, ¿qué debes leer? Bueno, además de los evangelios, por supuesto, las cartas paulinas. ¿Qué tiene en cuenta las cartas paulinas? El contexto, es decir, dónde se desarrolla, dónde lo escribe Pablo también es importante, porque Pablo no está sentado en su escritorio, voy a escribir unas cartas y voy a sentarme aquí y desde mi casa tranquilamente. No, lo escribe de una manera distinta. Ahora vamos a ver, la motivación que tiene para escribir las cartas, no es que de pronto se le ocurra escribir, vamos a ver a quién le puedo escribir ahora, como estoy con tiempo voy a escribirle a los romanos. No, no fue así, hay una motivación detrás. Y también vamos a ver cuál es el mensaje que le da a cada uno. Vamos allá. La estructura entonces de la carta. Siempre comenzaba Pablo con una apertura, es decir, el nombre del remitente, a quién va destinado y su saludo de paz, siempre Pablo. Las expresiones siempre decía en gracia, siempre decía bendición Pablo. El desarrollo de la carta pues tenía mucha enseñanza doctrinal, pero también tenía consejos sobre la vida cristiana. Es decir, te decía él cómo debes vivir bajo Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo en las cartas. También te manda sus recomendaciones en las exhortaciones y siempre cierra con un saludo y bendición final. Esa es la estructura que por lo general tienen las cartas de Pablo. Vamos ahí. ¿Cómo está un poco dividido? Las primeras cartas que escribió Pablo, Tesalonicenses, la 1 y la 2, está Gálatas, está Corintios 1 y 2 y también está Romanos. Luego, como les dije, me parece en Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Pablo es llevado a Roma, ¿no es cierto? Buscó ese trance también para ser llevado a Roma, pero fue encarcelado. Entonces también escribió cartas en la cárcel. Efesios, Colosenses, a Filemón, a los filipenses. Y también hay dos cartas, digamos, con nombre y apellido propiamente. Bueno, en realidad hay 4 con nombre y apellido, Filemón, pero hay 2 que son propiamente llamadas la de cartas pastorales, perdón, 3. La de Timoteo, 2 cartas, y la de Tito. Ellos, ahora vamos a ver, eran sus allegados, eran muy cercanos Pablo con ellos, así que les escribe cartas directamente. Es como que nosotros nos creamos un correo, un WhatsApp, ya, esa carta es un WhatsApp con Timoteo, con Tito y con Filemón. Solamente que a Filemón le escribió cuando estaba en la cárcel. Vamos ahí entonces, vamos con la primera, la carta a los romanos, es la que aparece primero, ojo, en nuestra Biblia, no es el orden como fueron escritas, es como aparece en nuestra Biblia. Por ahí al año 57, 58 más o menos, Pablo le escribe a quienes, a los cristianos que están en Roma. ¿Desde dónde? Desde Corinto. Él está en Corinto, ¿ok? Está en la ciudad de Corinto. ¿Cuál es la motivación? Lo que sucedía era que en Roma comenzaba a haber la división entre judíos y gentiles. Entonces, ¿cuál es el mensaje que manda Pablo en su carta? Somos uno en Cristo, hermanos. ¿Qué palabras va a utilizar normalmente mi querido Pablo? Va a utilizar justicia, ley, va a mencionar el pecado, la justificación y la santificación. ¿Ok? Eso es en la carta a los romanos. La carta a los corintios, bueno, escribe Corintios, se escribe primera y segunda carta. En la primera carta, por ahí al 56 más o menos, ¿a dónde? A la iglesia de Corinto. Hace un momento, ¿se acuerdan dónde estaba escribiendo Romanos? Ahora, donde escribió Romanos, quiere decir que estaba ahí, en Corinto estaba predicando. ¿Ok? Entonces, como estaba predicando ahí, él luego sale de Corinto, ¿no es cierto?, y se va a Éfeso, y desde Éfeso escribe una carta a los corintios. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Él estaba tranquilo en Corintios, predicando, evangelizando, se va de ahí, ¿no es cierto? Va por, me parece que a Atenas, luego llega a Éfeso, y cuando llega a Éfeso, ¿no es cierto?, le dicen que la inmoralidad que estaba afectando el testimonio de los cristianos. Entonces, por ese motivo, Pablo le escribe una carta a los corintios, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué? Denuncia los desórdenes, una respuesta a los problemas que suscita y nos encontramos con el himno del amor. ¿Se acuerdan? Corintios 13, primera Corintios 13, ¿no? El amor es comprensivo, el amor es servicial, si yo no tengo amor, nada soy. ¿Se acuerdan? Ok, eso lo encontramos aquí. ¿Por qué? Porque habían desórdenes. ¿En qué? Desórdenes también en las relaciones entre los varones y las mujeres. Por eso también las palabras claves que vamos a encontrar en la carta a los Corintios es la unidad cristiana, la moralidad, el rol de las mujeres, los dones espirituales y la resurrección. Recontra enriquecedor la primera carta a los Corintios, se lo aseguro. Sobre todo por los tiempos que estamos viviendo ahora, que son muy similares a los predicamentos que vivían ahí en Corintios en esa primera parte.
Luego, claro, viene una segunda carta de Corintios, ¿no es cierto? Un poquito después, ahí a continuación. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, ¿quién es este Pablo que viene a escribir? ¿Quién es este Pablo que comienza a mandar su carta? ¿Quién es este? Entonces, ¿qué hace? Ya estando en Macedonia, Pablo no podía estar tranquilo. ¿Se dan cuenta? Pablo tenía que estar de aquí para allá, de aquí para allá. Claro, escapando también, pero aprovechaba que al lugar donde iba, él evangelizaba. En Macedonia, él defiende su apostolado, defiende su ministerio y manda un mensaje de autoridad apostólica. Él dice del pacto que tiene Cristo con nosotros y el sacrificio que debemos hacer. ¿Por qué? Porque comenzaban a nacer los falsos apóstoles. Mira, ya no los falsos profetas, sino los falsos apóstoles. Entonces, Pablo tenía que poner la doctrina clara. Eso, estamos viviendo ahora, también no se levantan falsos apóstoles hoy en día, un montón, ¿no es cierto? Un montón que hacen lo que ellos consideran. Es decir, esos apóstoles en Corintios, en la segunda carta, ellos decían en Corinto, Cristo no es suficiente, no, vamos con Cristo, no. Y Pablo, en reacción a eso, manda y defiende ese apostolado que él predicaba. ¿Estamos? ¿Qué sigue? La carta a los Gálatas, es decir, a Galacia. Un poquito antes, en el año 50, le escribe a la iglesia ahí en Galacia del Norte, ¿desde dónde? Está en Siria, en Antioquía o Antoquia, está Pablo. ¿Por qué? Porque estos hermanos de Galacia se habían alejado de la ley, ¿no? La ley de Moisés, la ley que luego fueron ellos más o menos moderando a la de Cristo, se habían alejado. Entonces, ¿cuál era el mensaje que tenía Pablo para ellos? Volver a la iglesia, ¿ok? Volver a la libertad de poder hacerlo como Cristo lo dijo. Entonces, ¿cuáles son las palabras que va a utilizar por lo general en Gálatas Pablo? Gracia, fe, nuevamente justificación, la libertad, el fruto del Espíritu Santo. Si queremos hablar acerca de los frutos, de los dones del Espíritu Santo, lo vamos a encontrar sobre todo en Gálatas. La carta a los Efesios. Acuérdense que Pablo estuvo en Éfeso, ¿se acuerdan? Pablo estuvo en Éfeso, entonces él, muchos años después, en el 62 más o menos, ¿no? 61, 63, manda esta carta a la iglesia de Éfeso. ¿Desde dónde? Desde Roma, pero no sentado en una cómoda silla de Roma, sino desde la cárcel. ¿Por qué? Porque se entera que en Éfeso nuevamente hay una división entre gentiles y judíos, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Pablo? Cristo es el verdadero centro de nuestra vida, no existe nada más, ¿ok? Tienen que transformarse nuevamente, renuévense, le dice a los efesios. Entonces, las palabras claves que va a utilizar Pablo son la doctrina, el plan de salvación, el crecimiento y la renovación, lo que le dije, ¿no? Nuevamente renovarse, es decir, en Efesios, en Éfeso, ya esa iglesia ya estaba caminando, pero nuevamente comenzó a haber unas disputas, como siempre, ¿no? Filipenses. Cuando hablamos de Filipenses, por ahí también, el año 61-63, a los fieles de Filipo, ¿no es cierto? También desde la cárcel, pero esta vez Timoteo, ¿no? Su obispo, Timoteo, va a la cárcel, se acerca a Roma y le dice lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Les dice que es importante que Pablo les diga algo, que les dé unas palabras, que le dé una motivación y que tengan cuidado con los judaizantes. Entonces, el motivo de Pablo va, digamos, un poco enfocado al agradecimiento, pero en el sentido de decirles y advertirles lo que puede pasar. Es decir, le da noticias e instrucciones. Y les advierte, como le decía, sobre los judaizantes. Los judaizantes quiere decir que aquellos que decían, con Cristo no sé, está bien, pero mejor rebrotemos la parte judía. Entonces solamente se quedaban con la parte judía y comenzaban a jalarse a los cristianos, a los primeros cristianos. Entonces Pablo les decía gracias por permanecer con nosotros, les agradezco, pero tengo estas noticias, tengan cuidado con estas personas. ¿Ok? Luego veremos en Colosenses. Bueno, Colosenses tenemos primera y segunda de Colosenses. En la primera de Colosenses le manda una carta a los fieles de Colosa. ¿Por qué? Desde la cárcel de Roma, nuevamente, el motivo era desengañarse de los errores que estaban teniendo. ¿Y qué cosa les dijo Pablo? Les mandó un buen susto. Un poquito hablando de escatología. Le dice, Cristo es suficiente en relación al universo, no existe nada más. Le dice en Colosenses, no existe nada más. Cristo es todo, no existe nada más.
¿Y qué pasa en segunda de Colosenses? ¿Ah? Nuevamente lo mismo, ¿no? Bueno, Timoteo y Silas se acercan y le dicen, por favor, continúa en Colosas siguiendo dando indicaciones. Y ahí la motivación de Pablo es dar las instrucciones y las advertencias. ¿Qué cosa es la escatología? ¿Qué estudia la escatología? La escatología es parte de la teología. ¿Qué estudia? Básicamente es el estudio del más allá, es decir, la vida después de la muerte. ¿Qué cosa existe después de la muerte? Si queremos un poquito más saber acerca de esto, podemos irnos a Tesalonicenses 1, por ejemplo. ¿No? En Tesalonicenses nos habla de la parte escatológica, que existe después de la muerte. Uno muere y puede ir al purgatorio y luego al cielo, o existe el infierno. ¿Ok? Entonces, claro, los tesalonicenses dijeron, esto es un poquito duro, me estás hablando de la muerte, ¿cómo es esto? Entonces como que se alborotó un poquito en Tesalonicenses, pero luego Pablo manda una segunda carta con Timoteo y Silas de Tesalonicenses para tranquilizarlos en base a la carta anterior. Pero sí les menciona que habrá apostasía, es decir, aparecerá el anticristo, pero que Jesús al final lo va a derrotar. También les anima y les alienta en la oración y el trabajo. ¿Ok? Y finalmente, como les dije, tiene 4 cartas dirigidas a algunas personas. A Timoteo, por ejemplo, ¿no? Timoteo le escribe 2 cartas. Timoteo, ¿quién era? Era obispo. ¿Dónde? En Éfeso. Y le escribe qué cosa, las instrucciones, las obligatorias que debe seguir, la amonestación también para evitar disputas. Les dice Timoteo, no hagas que la gente discuta, que no haya disputas, más bien únelos. ¿Ok? Y Tito, más bien era de origen gentil, no era exactamente judío, discípulo de Pablo, y Pablo le confió la iglesia de Creta. Las cartas de Timoteo y Tito se diferencian de los demás escritos de Pablo. ¿Por qué? Por el lenguaje que emplea y porque tiene otro tipo, ¿no? Se llaman cartas pastorales. ¿Ok? Entonces, todo coordinador de pastoral que esté presente en esta sesión que estamos teniendo hoy día, fundamental leer Timoteo, primera y segunda, y Tito. ¿Ok? Porque habla acerca del comportamiento individual y social de los fieles, a quien nosotros podemos tener a cargo. Y la última, Filemón, ¿no? ¿Quién era Filemón? Pues era un cristiano y un noble ciudadano de Colosas, donde luego fue la carta a Colosenses, ¿no? Su esclavo Onésimo se lo robó y se escapó y se fueron fuera de Roma, donde oyó la predicación de Pablo, fundamental ese momento, ¿no? Quien después de haberlo instruido y bautizado, escuchen, no solamente lo instruyó, le dijo ya sigue, no, le bautizó y le remitió a Filemón con esta carta de recomendación. Digamos, le decía con una elocuencia divina que arde fuego en la caridad. Y bueno, Pablo, digamos, en su condición, no con su condición de apóstol, le pide a Filemón el perdón y la libertad de Onésimo, ¿no? Le manda una carta a Filemón y le dice, por favor, libera a Onésimo. Lo hace como prisionero y como anciano, digamos, lo pide así. Y su razón es básicamente por el amor. Mira Pablo cómo puede manejar todo esto. Pablo puede ser muy directo y muy enérgico, muy radical, pero tiene en cuenta el amor. Lo leemos también en Corintios 13, ¿no es cierto? Y superada ya la esclavitud en Roma, como dice, la carta tiene actualidad frente a los problemas sociales que estamos viviendo, que se plantea el cristianismo el día de hoy. ¿Ok? Entonces, más o menos es una mirada a las cartas que escribió Pablo. Tenemos por ahí un poco de lo que fue todo ese tránsito que hubo desde Jerusalén hasta Roma. Mira todos esos pasos que dio por todas esas ciudades y no estando quieto en una, ya él escribía a la donde estuvo anterior y después donde estuvo en esa escribió carta al otro y así fue comunicando por las necesidades que también le transmitían. ¿Ok? Vamos con el Apocalipsis. Sí, debo decirles un poquito que el Apocalipsis es un poquito más denso, un poquito más, me gustaría precisar algunas cosas, por eso lo he copiado tal cual. Voy a tratar de descifrarlo un poquito para que se pueda comprender del todo también. Vamos viendo cómo se da, pero sí es un poquito más denso el Apocalipsis, ya vamos a ver por qué. Vamos a ver, el Apocalipsis cierra toda la Biblia. ¿Okay? El Apocalipsis cierra toda la Biblia. Ahí cerramos. Revelación, ¿no es cierto? Finalmente está la revelación.
Se puede ver en él, o sea, en el Apocalipsis, el cierto paralelo con el libro del Génesis, que es el inicio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que siempre le decía el martes pasado, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre hay alguna relación. Pues vamos a ver aquí algunos detalles muy pequeños. Por ejemplo, cuando aluden, por ejemplo, en concreto al río, ¿no es cierto?, que regaba el paraíso, esto está en Génesis 2, pero también habla de un río de agua viva en Apocalipsis 2, 22. Cuando habla del árbol de la vida, también en Génesis 2 lo menciona en Apocalipsis 22. Entonces vamos a encontrar ahí un paralelo. Podemos buscar, si quieren, esas lecturas para más o menos darle una mirada a este paralelo muy interesante. ¿Por qué? Porque nada está de casualidad, porque nada está de pronto, nada es que fue escrito de manera distinta o es que uno no fue inspirado y otro sí fue inspirado. ¿Ah? Nos vamos dando cuenta. Ahora, otro detalle más, dice, los testimonios más antiguos del Apocalipsis se remontan al siglo número 2 y son unánimes en reconocer que, ¿quién es el autor? Juan. Muy bien, punto para aquel que escribió Juan, muy bien, punto para él, sí, es el autor. Ahora, les decía un poquito denso justamente por este escrito. Vamos ahí. Dice, en el libro se aprecian dos partes, más o menos, ¿no? La primera está conformada por las cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia. ¿Ah? Nuevamente vemos la mención de la palabra cartas. Y la otra ya está compuesta por las visiones escatológicas. Por eso me era importante mencionarles la palabra de escatología. No se olviden, escatología, lo que hay más allá después de la vida. ¿Okay? Perdón, mejor dicho, después de la muerte, la vida eterna. Esa es la escatología. Bueno, ambas partes van presididas de un prólogo siempre, ¿ok? En el que se presenta el autor del libro, Juan, y se cierra con un epílogo de modo de conclusión, es decir, tiene un cierre finalmente, es decir, tanto las cartas como las visiones escatológicas. Y también tiene una advertencia al lector con una especie de despedida, como un cierre. Por eso es que se le denomina como tal. La parte dedicada a las cartas se inicia con que en el 1 vemos una epístola muy solemne, ¿no? Digamos, luego sigue una introducción en la que expone que Cristo glorioso le ordena a Juan escribir. Entonces ya tenemos ahí, pues obviamente, una primera pauta, ¿no es cierto? En el transcurso dice, finalmente recoge las cartas de la iglesia de Éfesos, ¿ok? Eso en el capítulo 2, el pueblo de Esmirna en el capítulo 2, un poquito más adelante, en Pérgamo, un poco más adelante, todo en el capítulo 2, ¿no? En Sardes, en lo que le llamamos Filadelfia. Ahora, esto es importante. La parte dedicada a las visiones, lo que mucho por lo general cuando dicen Apocalipsis se, digamos, enfocan básicamente en esa parte, vamos a desarrollarlo un poquito. La parte dedicada a las visiones se inicia con una visión introductoria en la que Juan, es decir, el autor, contempla a Dios en su gloria. Eso tiene algo de apocalíptico, es decir, eso tiene algo de, digamos, algo de susto o algo de miedo, o más bien tiene algo de glorioso. Nos vamos dando cuenta. El autor contempla a Dios en su gloria y desde ahí dirige los destinos del mundo y de la iglesia. Eso, por el contrario, lo que pueda parecer como un miedo, más bien es algo que estamos esperando. Ahora, esto constituye un misterio que únicamente Cristo puede desvelar, ¿verdad? Pues es el único capaz de abrir los 7 sellos que se menciona ahí. Es decir, esto no es otra cosa, así de sencillo, más que entender que nadie sabe exactamente cuándo va a ser el fin de los tiempos, pero se sabe que habrá fin de los tiempos. ¿Ok? Es decir, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros estamos esperando. La segunda venida de Cristo. ¿Ok? Claro, repito. Nadie sabe en qué momento. Sentimos que estamos ya cerca por las cosas que están ocurriendo, pero nadie sabe en qué momento. Pero de que va a llegar, va a llegar. Eso es lo que nos dice Juan. Ahora, por eso también le decía un poquito denso, porque es un poco el desarrollo. Después, ¿no? Viene como una primera sección, un primer gran grupo, en la que se presentan los acontecimientos previos del desenlace final, es decir, de esa parte escatológica que les mencionaba. ¿Ok? A ver, me parece que hay un comentario, se llama también revelaciones. Sí, Apocalipsis no es otra palabra más que lo mismo que revelaciones.
¿ok? Justamente por todo esto desenlace que está teniendo. Bueno, vienen una serie de visiones que culminan en la séptima trompeta, el sonido de la séptima trompeta. Acá tenemos más o menos del 6 al 7, al 11. Con el sonido de esta, de la séptima trompeta, comienza a desarrollarse como una segunda parte. ¿Ok? La primera parte, ¿no? Hasta el sonido de la séptima trompeta, de ahí viene la segunda parte. Lo concerniente a la victoria de Cristo sobre los poderes del mal. Es decir, en esa segunda parte muestra que Cristo sale vencedor. Es decir, Dios le revela a Juan y Juan ve que Cristo sale vencedor. ¿Sobre quién? Sobre poderes del mal. Y la glorificación de nosotros, la iglesia, si es que somos parte de ese plan de Dios. ¿Ok? Claro, al comienzo nos dice, están mostrados como una especie de contrincantes, ¿no? La iglesia y el cordero a un lado y la serpiente y la bestia al otro. ¿No es cierto? Después, ¿qué sucede? Esto lo vemos en el 12 al 16. ¿Ok? Por un lado está la iglesia y el cordero, y por otro lado la serpiente y las bestias. Eso del 12 al 16. Ahora, del 17 al 18, se anuncia los castigos que recibirán previo a su derrota. ¿Quiénes van a ser derrotados? La serpiente y las bestias del otro lado. Ellos van a ser derrotados. Y se describe también con mucha alegría, mira la esperanza, esta es la idea, ¿no? Que este causa en el cielo. Esto en el 19 y 10. Del 19 del 1 al 10. ¿Qué sucede luego? Luego vienen los combates con el resultado del triunfo de Cristo. ¿Ok? Es decir, Cristo sale vencedor. Luego que viene el juicio final. Pero hermano, cuando morimos no es el juicio final. Vamos a recordar aquí, pequeño paréntesis, tenemos el juicio personal cuando morimos, juicio personal, y luego tenemos el juicio final, el juicio universal. Aquí estamos, ¿ok? Cuando uno muere es el juicio personal, a mí. Juicio final a todos, ¿ok? Que es cuando venga Cristo por segunda vez. Seguimos. El juicio final y la aparición de la nueva creación, es decir, tierra nueva y cielos nuevos, todo se va a transformar. Y dice la Jerusalén mesiática, es decir, todo nuevo va a ser transformado, el cielo y la tierra. Por último, ¿qué sucede? Bueno, Juan, por último, se da al vidente el encargo de dar a conocer las visiones, es decir, todo esto que está sucediendo. ¿Ah? Entonces, tenemos aquí ya la idea, un poco el plan de lo que nos muestra Apocalipsis. Y de esa manera va a ir cerrando un poco las revelaciones. Siempre la victoria entre el bien y el mal. Vamos a hacer acá una pequeña pausa respecto al tema de, digamos, la escatología, que es muy interesante en esta parte, en esta sección. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Nosotros, bueno, sabemos el día que vamos a morir, pero llega la muerte. Llega la muerte y lo primero que viene al momento de la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El cuerpo perece, ¿no es cierto? Y el alma pervive, es decir, continúa en otro ámbito. ¿Cuál es ese? Pues, si ha vivido de espaldas a Dios sin perdón, sin misericordia, dice el Señor, pues tendrá su lugar en el infierno. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios. Si esa persona ha vivido de cara a Dios, por supuesto, con pecados, pues irá a limpiarse al purgatorio, una purificación en el purgatorio, esa alma. Y si esa persona, pues, y por la misericordia que es infinita de Dios, ha vivido de cara a Dios y el Señor lo quiere con zapatos y todo en el cielo, pues irá directamente al cielo, gloria a Dios por eso. Entonces, el alma tiene ese proceso. ¿Ok? Ahora, en otro ámbito no existe tiempo, no existe lo mismo que nosotros acá. No es que, a ver, más o menos cuántos meses estábamos, cuánto tiempo, 3 meses con 3 días, te quedas acá. No, no existe exactamente el tiempo que nosotros manejamos acá. ¿Ok? En vida, digamos. Luego viene, ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. ¿Ok? Cuando viene Cristo por segunda vez, ¿qué sucede? Sucede lo que hemos relatado en el Apocalipsis y resucitaremos en ese momento. ¿Para qué? Para el juicio final. Aquellos que han vivido de cara a Dios, pues resucitarán gloriosamente y vivirán en esa tierra y en ese cielo transformados.
Y los que no han vivido de cara a Dios, pues resucitarán también, pero no gloriosamente. ¿No es cierto? Tienen un destino distinto a los que resucitarán gloriosamente. ¿Ok? Con Cristo. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos, repito, resucitan, es decir, el cuerpo nuevamente se reintegra y se une al alma. ¿Ah? En eso consta. Y viene el juicio de todos. El juicio de todos. Aquí, nada que yo hago lo que me da la gana o nadie me quita lo bailado. Pues aquí se le quita lo bailado, porque acá sí se ve la realidad de todos. Pecado por pecado. La realidad de todos en el juicio final. ¿Ok? Entonces, eso nos muestra un poco el Apocalipsis, nuevamente repito, no como una mirada de miedo, no como una mirada de tensión lo que va a pasar, sino más bien una mirada de hay que estar atentos. Hay que estar atentos a lo que nos dice el Señor. Hay que estar atentos a vivir de cara a Dios, a vivir en la misericordia de Dios. ¿Estamos? También nos habla de los falsos apóstoles, de los falsos profetas. ¿Ok? Vendrán muchos a decir, sí, que ya viene el año 2000, se va a acabar, el año 2012 con los mayas. Nadie sabe. Si viene alguien a decir algo contrario a lo que dijo Cristo, entonces ya está lejos de lo que nosotros creemos. ¿Ok? Nada que hace unos meses me pareció que había una niñita que hablaba, que el día del juicio, una niñita que iba a dar unas predicciones y el cabello, que apareció un cabello, que no sé. Si se aleja de lo que Cristo nos ha dicho, ya está, suficiente para no creer. ¿Ok? Entonces, más o menos es un poco el desarrollo de lo que hemos conversado el día de hoy. Hemos tratado de encerrar un poquito, hay varios libros, por supuesto, que no hemos mencionado. Sería interesante por ahí un taller propiamente de escatología de repente, algo que me encanta bastante. Podríamos tener un taller también de algunos libros, personajes, me parece que les había mencionado, ¿no? Personajes bíblicos que no son tan conocidos, pero que están en la Biblia, y así poder englobar gran parte. Pero entonces, como resumen, antes que por ahí vayan sus comentarios, preguntas o apreciaciones, hemos tomado todo el Antiguo Testamento, hemos hecho un pasaje, ¿no es cierto?, desde Abraham cuando salió, ¿no es cierto?, de Ur, de todo Egipto para la tierra prometida, ¿no es cierto? Luego la historia de los jueces que estuvieron, luego Saúl, Samuel, David, los reyes, luego la división que hubo, ¿no es cierto? Y luego todos los trances que pasaron este pueblo elegido hasta que vino Jesucristo con los evangelios y la muestra de los evangelios, no se olviden, el gran evangelio que es la buena nueva, dividido en 4 miradas, que son los 4 evangelios, luego la vivencia que tuvieron los hechos de los apóstoles, que lo conversamos el martes, luego las cartas que hizo Pablo, y finalmente nos topamos con el Apocalipsis, la revelación que nos quiere decir Cristo con todo esto. Entonces, finalmente, ¿cómo es que debemos tomar nuestra palabra de Dios? Para comenzar, la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que está todo. Está todo. Ahí Dios nos va a hablar clara y precisamente. Tiene un orden la iglesia para poder leer la palabra de Dios. Hay un orden diario de cómo leer la palabra de Dios. También ya sabemos, en base a nuestra vida, cómo más o menos si me gusta un poco más saber lo que hizo Dios antes a su pueblo, pues mire el Antiguo Testamento. Si yo quiero ver un poco más acerca de Cristo, probablemente la buena nueva, pues me iré a los evangelios. Si quiero vivir un poco cómo vivir en mi comunidad, cómo vivir en las comunidades, pues me iré a Hechos de los Apóstoles. Si quiero ver un poco cómo Pablo se dirige directamente y cómo debo hacer yo, que también quiero ser un Pablo, pues iré a las cartas de Pablo. Y si quiero tener la esperanza de la vida más allá de la muerte, pues debo leer Hechos de los Apóstoles con una mirada de esperanza. ¿Ok? Desde hoy en adelante, ya cuando se hable de, digamos, de revelación o de algo apocalíptico, ya que ya no nos suene así, que no nos suene al fin a que se acaba el mundo, o sea, al contrario, es una transformación necesaria para poder vivir eternamente en presencia de Dios, que es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, en verdad, he tratado de resumir un poco. Ustedes saben que esto es amplísimo, se podría hablar un libro por cada día, pero más o menos es para poder tener una idea y aprovechar un poquito el tiempo también. He procurado resumir también. Y esta presentación, con mucho cariño, también se la vamos a enviar a través de, igual como les llegó a muchos de ustedes seguramente, la presentación del martes. Entonces, con mucho cariño, se las comparto a ustedes. No está totalmente desarrollada, es decir, la presentación que les he dado es la presentación que les vamos a enviar. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta?
aquí estoy para poder puntualizar, ¿no? Tampoco la idea es, digamos, explayarnos demasiado, pero sí de repente puntualizar algunas cositas, ¿no? Acá estoy atento a si abren el micrófono tal vez, o de repente por el chat, con mucho cariño. Una preguntita. En sí, ¿cuál es el mensaje del Apocalipsis? Ok, como dije hace un momento, y si vamos a recalcar un poquito en esto, el mensaje que nos quiere dar Juan es el mensaje que Dios le hizo. Y Dios le dijo a Juan, dile a mis hermanos, dile a mis hijos, al pueblo, que Cristo va a vencer. Y que ellos, si viven de cara a mí, de cara a Dios, van a tener vida eterna. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Apocalipsis? El mensaje del Apocalipsis es, Cristo va a vencer, Cristo sale vencedor, y con él nosotros, o aquellos que estén con Cristo. ¿Ok? Ese es el mensaje del Apocalipsis. Si estamos con Cristo, vamos a vencer con él. Porque nos demuestra la carta que Dios ya le reveló a Juan que sale victorioso, que Cristo sale victorioso en su segunda venida. ¿Ok? Y que vamos a vivir después de la muerte. Es decir, la muerte no es el final del camino, solamente es un paso para la vida eterna. Estamos. Ok, gracias Nilda por la pregunta. Muy bien. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Pedrito dice, ¿por qué los símbolos de los evangelistas del león, del águila? Hace un momento sí, más o menos, me parece que les comenté, lo voy a detallar, no hay problema, hasta acá. Repito, a Juan se le da el águila. Habíamos hablado hace un momentito, Pedro, que Juan era más espiritual, digamos, ¿no? La inclinación de su lectura era más, tenía una más meditativo, más meditativo. Entonces, por eso se le da el águila, por la elevación. ¿Ok? Marcos más bien habla de la parte más divina de Jesús, de la divinidad de Jesús. Entonces se le da un león alado, es decir, con alas. ¿Ok? A diferencia de Mateo, que es un hombre con alas, es decir, la humanidad de Cristo. Entonces, más o menos, Pedrito es para darle una diferenciación y una entonación a cada uno de los evangelistas. Es para darle una entonación a los evangelistas. Si queremos ver un poco la parte más espiritual del evangelio, nos iremos a Juan. Si vemos una parte más divina de los milagros de Cristo, pues de los milagros nos iremos a Marcos. Si vemos un poco la parte humana, ¿no es cierto?, de Cristo, pues nos iremos a Mateo. Y si vemos más bien un carácter un poco más, un texto un poco más elaborado, un carácter más, digamos, de la parte sacerdotal de Jesús, de su ministerio, pues iremos a San Lucas. ¿Ok? Esa es un poquito la entonación que le da a cada uno y por eso los símbolos. ¿Ok? Gracias, Perito, por la pregunta. ¿Alguien más? Por supuesto, acá estamos dispuestos. Aún nos quedan unos minutillos más. Por ahí, mientras van escribiendo, mientras van comentando, había una pregunta respecto a, hermano, ¿qué Biblia debo usar? Una preguntita más. Dime, Nilda. Hay unos versículos, por ejemplo, que hablan sucesos que hoy en día se están viviendo. Entonces, uno dice, pero si en ese tiempo todavía nosotros no vivíamos, ¿cómo ya sabían lo que iba a pasar? Un poco explicar eso, ¿no? Sí, es cierto, como le decía, muchas de las cosas que se pueden leer en la palabra de Dios lo estamos viviendo ahora, ¿no? Muchas situaciones. Y es por dos motivos. Número uno, porque igual es la humanidad, es decir, la humanidad del comienzo de los tiempos y la humanidad de ahora es la misma humanidad. Lo que ha cambiado seguramente son los mecanismos, nuestras construcciones, la forma, pero la humanidad es la misma, ¿no es cierto? La humanidad es igual. Nosotros tenemos la concupiscencia, que es la inclinación al mal. Es decir, pero también tenemos libertad, también tenemos la expresión, es decir, muy similares en todo esto. Entonces nos vamos a parecer por eso. Y lo segundo, ¿por qué? Porque el mensaje de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el mensaje de Dios no pudo haber sido de una forma distinta ayer, más o menos distinta hoy y distinta siempre. No. Ayer, hoy y siempre. Es decir, la palabra de Dios es viva en todo momento.
¿Ok? Por eso es que tiene esas dos connotaciones. No se olviden. Primero, porque nosotros, los humanos, somos los mismos. Van a pasar cientos de años y de repente hablan robots, hablan cosas, pero nosotros vamos a ser los mismos. Nuestras expresiones van a ser muy similares. Nuestros errores van a ser muy similares. Y lo otro es porque la palabra de Dios también es la misma. Ayer, hoy y siempre. Entonces, en Apocalipsis vamos a leer algunos pasajes que de repente, uy, está pasando ahora. Entonces, es el fin de los tiempos. No vamos a tener esa lectura exactamente. ¿Ok? No debería ser una lectura similar. Debería ser una lectura y en ese momento, entonces, Sí, ¿qué aprendieron ellos? ¿No? Esa es un poquito la idea. para reflexionar. Uh, Sí, pues porque justo había una cita bíblica, no me acuerdo de qué evangelio, no me acuerdo de qué cita, donde decía de que se escondan en sus casas y cierran las puertas. Entonces, y nos hacía reflexionar y en el momento de angustia, en el momento que hubo muchas muertes por el COVID, entonces decíamos, ay Dios mío, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? En exacto, Isaías. exacto. Así, exacto. En el Antiguo Testamento, como dice nuestro hermano, en el Antiguo Testamento se muestra, ¿no es cierto? En Isaías se muestra este pasaje, pero también recordemos que pandemias y epidemias se han dado también en el transcurso de nuestra historia. Es decir, en muchos de estos pasajes, de repente hace cientos de años, cuando hubo otra pandemia, ¿no? O otra epidemia, también se vivió lo mismo y habrán dicho, uy, esto es lo mismo que sucede en el libro de Isaías. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el horizonte? Es ver qué es de bueno que hicieron ellos para contrarrestar. Lo que hoy nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios es que debemos tener esperanza. Es que la muerte igual va a llegar en algún momento. Es que debemos confiar en el Señor. Es que debemos seguir firmes en el camino. Es que no nos debe caer la desesperanza. Esa es un poquito la idea, ¿no? Para eso debemos relacionarlo con la palabra de Dios, ¿no? Más allá, por si acaso, la palabra de Dios no es ¿cómo es lo que viene en los periódicos? No es un horóscopo que ahí me va a decir, así tengo que hacer y esto viene. No es tanto así, ¿ok? ¿Para qué? Para marcar una diferencia justamente a la pregunta que venía a continuación de un hermanito, ¿no? De una hermanita, ¿me parece? Dice, me gustaría saber qué de común existe los relatos de Nostradamus con el Apocalipsis. Bueno, de principio te digo más o menos que el libro de Nostradamus, se publicó en el 1555. Y el libro del Apocalipsis fue hace mucho antes, es decir, estamos hablando del siglo II. Es decir, ¿quién se escribió primero? El Apocalipsis. Es decir, quien pudo tener las ideas de poder sacar más o menos esas ideas de Nostradamus fue Nostradamus desde el libro del Apocalipsis. Vamos a tener en cuenta algo, hermanos. Siempre, el libro más leído de la historia universal por años va a ser la Biblia. En toda la historia, en toda la humanidad. No hay libro más leído que la Santa Biblia. ¿De dónde podemos sacar cuentitos o historias? De la Santa Biblia. ¿De dónde han nacido películas muy parecidas? De la Biblia, ¿no es cierto? De sacrificios de hijos por el pueblo, ¿no es cierto? De libertad. ¿De dónde salen todas esas ideas? Salen de la Biblia. No estoy muy lejos a equivocarme de que Nostradamus, o mejor dicho, no estoy lejos de equivocarme que Nostradamus pudo haber sacado su almanaque y la astrología y todo esto, también basados un poco en lo que en ese entonces significaba el libro del Apocalipsis o de las Revelaciones, porque por años el libro del Apocalipsis de Revelaciones ha sido como una especie de suspenso. Entonces, ¿qué pudo hacer? ¿Qué mejor Michel Nostradamus, qué es lo que pudo hacer? Comenzar a extraer algunas cosas, algunos episodios interesantes y poder transformarlos. Pero vamos a tener en cuenta que esto del almanaque, esto de la astrología, todo esto está muy lejos. Es una especie de como leyendas apócrifas de la vida de Michel Nostradamus. Entonces, puede tener cosas parecidas. ¿Por qué? Porque él las pudo haber cogido del libro más antiguo, que es el Apocalipsis. Entonces pudo haber tenido cosas ahí. Por ejemplo, un hermano me preguntaba, para ampliar un poquito esto, hermano, están haciendo una cadena de ángeles, porque hay varios nombres de ángeles y están haciendo una cadena de ángeles y hay que ponerle un vasito con agua y esperar que venga el ángel y le estamos haciendo oración a eso. Eso no viene de Dios, eso no es algo católico, cristiano, hermano, por si acaso, ¿ah? Cuidado. ¿Por qué? Para comenzar, los ángeles, ¿no es cierto? Los nombres de los ángeles también es todo un misterio, ¿no es cierto? ¿Cuántas historias, cuántas películas nos han creado en base a esto?
a los ángeles. La palabra de Dios nos muestra los nombres de los arcángeles, ¿no es cierto? Solamente hay 3. Pero ¿qué sucede? Hay libros, hay evangelios apócrifos. ¿Han escuchado, no es cierto, esa palabra, los evangelios apócrifos, no es cierto? Que tiene algunas cosas muy parecidas de la historia, pero luego se van desvirtuando. Entonces ya no pertenece al canon, se separa esos libros. Pero ¿qué hacen las personas? Sobre todo la nueva era, el New Age, ¿no es cierto? Todas estas corrientes cogen algunas cosas de esos libros apócrifos para hacerlos realidad y para hacerlos verdad y comenzar a vender. ¿No es cierto? Como el libro de Nostradamus, por ejemplo, uno de los libros o unas revelaciones más vendidas en la historia. Edith me dice, ¿por qué libro me aconsejaría iniciar la lectura bíblica? Repito, si queremos leer la palabra de Dios, leamos el evangelio que corresponde a cada día. Van a internet o le preguntan a un padre, a su coordinador y le dicen, ¿cuál es el evangelio del día de hoy? Y que te lo manden. Y ese evangelio del día, ahí estamos unificados en el evangelio del día. Aparte de eso, si alguien quiere leer algo adicional, es según tu realidad. Repito, si quieres saber un poco de la historia del pueblo de Dios, nos vamos al Antiguo Testamento. Si quieres conocer más a Cristo, en la parte humana, pues iremos a Mateo. Si quieres conocer más de la parte divina, pues iremos a Marcos, ¿ok? Si queremos conocer más la parte sacerdotal de Cristo, iremos a Lucas. Si queremos la parte más contemplativa, iremos a Juan, ¿ok? Si somos coordinadores o algo así, les recomiendo las cartas de Pablo, sobre todo las de Tito y la de Timoteo. Si queremos ver cómo vivir en comunidad, pues miré a Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Y otra pregunta, dice, ¿la Biblia nos relata toda nuestra historia? Esa es una pregunta. A ver, ¿la Biblia nos relata nuestra historia? Esencialmente no. Es decir, la Biblia nos relata la historia del pueblo de Dios y la salvación a través de Cristo Jesús. Eso nos relata la Biblia. Ahora, nosotros, se supone, debemos estar dentro de ese plan. ¿Okay? Porque todo ese plan de Dios, desde el Génesis, el comienzo, hasta el juicio final, es la historia. Nosotros debemos estar dentro de esa historia. La idea es pretender estar dentro de esa historia. Entonces, no exactamente relata nuestra historia, pero nosotros procuramos ser parte de esa historia. Ajá, pregunta de Facebook, por ahí también me están mencionando. Vamos a estar atentos a ver también qué nos dice Facebook. La humanidad de antes era la misma de ahora, ¿no es cierto? Creo que estamos ahí coincidiendo también, me están diciendo, ¿la humanidad de antes era la misma de ahora? Es una pregunta. El mensaje de Dios lo refleja en cada uno de los evangelistas, exactamente. Y me parece que es un comentario, no sé si pregunta, dice, la humanidad de antes es la misma de ahora. Como dije hace un momento, ¿no es cierto? Las expresiones son muy similares, es decir, nosotros, la humanidad más o menos va a seguir siendo prácticamente la misma, ¿no es cierto? Es decir, las expresiones que vamos a hacer. Lo que cambia es la metodología, la forma, esto. Ahora, también vale mencionar que cada vez más, y esto sí hay que tener mucho cuidado, cada vez más nos está haciendo más común, ¿ya? Nos está haciendo más común el relativismo. ¿Ya? Aquellas cosas que no eran malas, hoy están siendo, la están disfrazando con, puede ser, la están disfrazando con, no pasa nada, la están disfrazando con, lo importante es ser buena persona. Con eso están disfrazando, o sea, el relativismo se está disfrazando. Y lo que antes no se veía tan mal, o no sé, o mejor dicho, lo que antes se veía mal, hoy no se ve tan mal. No se ve, bueno, o se ve como que eres distinto. Pero se respeta a todos, porque eres distinto, se tiene que respetar a todos. Entonces se está transformando un poquito, ¿no? Como que se está disfrazando, repito, ese relativismo con amor, con libertad. Y eso sí no está bien. Eso no está bien. La verdad es verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Cerrado, nada más. El mensaje de Dios dice, lo refleja cada uno de los evangelistas, es verdad. Ok, muy bien. Así es, estamos a 2 minutos de poder cerrar este pequeño taller. En verdad me siento muy contento de poder haber compartido con ustedes. Me siento muy feliz de algo que el Señor haya querido poner en su corazón, ya está. Lo que el Señor mínimo haya querido poner en su corazón, ya hemos avanzado un pasito más para estar en el plan de Dios. ¿Ok? Esto no se lo queden con ustedes, traten de repasarlo por ahí, traten de mirar un poco las presentaciones, porque a veces uno le manda la presentación y lo deja en el correo y ya está, y se acabó.
vamos a dar una miradita, una repasadita, que eso nos sirve, que eso nos va a utilizar para nosotros, para nuestras comunidades, y cuando gusten, aquí encantado de poder ayudarles. Y cuando gusten, yo encantado de poder ayudarles. Si gustan, desde la OMP, ¿no es cierto?, el esfuerzo también de los Jóvenes Sin Fronteras, toda la OMP en realidad, haciendo este taller, me hizo acordar también, Yanka, que el 30 tenemos, esta sí es recontra fundamental, ¿ah? No es la Biblia propiamente, o sea, no voy a repetir lo mismo. Ese día vamos a hablar desde la Biblia, es decir, desde terminar de la Biblia, hacia la misión, es decir, ya hemos hablado, esto es para ustedes, ¿sabes? O sea, para aquellos que han recibido Biblia, ahí vamos a hacer ahí, ¿no?, una síntesis de lo conversado en Biblia para enfocarlo hacia misión. Eso el 30 de septiembre, va a estar súper interesante. Y aquellos que de manera individual quieran contactarme, me pueden encontrar, así como está mi nombre, no sé si aparece ahí creo que sí, en el chat, ¿no? Estoy en el Facebook como Luet Oliva, haciendo, por supuesto, como siempre, prédica y misión al servicio de ustedes. ¿Ok? Si no hay más preguntas, más dudas, o si lo hubiese, también nos pueden escribir luego con alguna consulta, alguna pregunta. Por mi parte, de verdad, nuevamente bendecido y agradecido con el Señor. Muchas gracias. Muchísimas Luis. gracias. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Buenas noches. También, solamente hacerles recordar, como ya lo dijo Edwin, se pueden contactar también con él para que pueda, tal vez en sus grupos, en su comunidad, tal vez él también pueda acercarse y dar algún tema, conocer también a la comunidad. Él es el asesor nacional de FAMIS, de Familia Misionera, también de lo que es la Obras Misionarias Pontificias. Así que aprovechemos, ¿no? Si está nuestro hermano a la disposición, pues aprovechemos que él pueda acompañarnos. Y solamente decirles que mañana los esperamos. Mañana tenemos lección divina con el Padre Víctor, director de las Obras Misionarias Pontificias, a las 8 de la noche. Igual les voy a pasar el link para que se puedan contactar. Y vivamos juntos un momento de intimidad de la palabra, ¿no? El de poder profundizar en la palabra, saber qué cosa es lo que Jesús nos quiere decir a través de la palabra. Sin más que decir, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y de verdad, muy feliz, muy bendecido por este taller. Y bueno, nos esperamos el día de mañana y el día 30 nuevamente con Edwin. Bendiciones. ¿Y el 30 qué hora es? ¿Perdón? ¿El 30 qué hora es el taller? ¿Igual a la misma hora? ¿A las 8? Sí, yo lo voy a poner en el Facebook. Igual se los voy a mandar el mensaje. La hora que se va a realizar. Gracias. ¿Correcto, hermanitos? Ok, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dios me bendiga a gracias. todos. Gracias, Giancarlo. Muchísimas gracias. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias al hermano Edwin y bendiciones, hermano, y mucho gusto con todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Que descansen. Chao, Yadira.